Ok, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta clase, te damos gracias por los que están aquí, te pido que traigan a los otros de camino. Te pido que podamos aprender y tener una buena discusión, aprender los unos de los otros, y que sea de gran provecho. Te lo pedimos. Amén. Ok, hoy vamos a, hemos estado dando básicamente como una introducción que nos va preparando para llegar ahora a algunas de las doctrinas más fundamentales de la Biblia, y esta doctrina que vamos a cubrir esta noche es una de las doctrinas más importantes y más fundamentales de la Biblia, porque tiene que ver en qué es el carácter esencial de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Verdad? Así que vamos a hablar del origen de la Biblia y por qué nosotros pensamos que la Biblia es distinto, y eso es lo que se llama la doctrina de la inspiración de la Biblia, que técnicamente, ¿verdad?, se usa esa palabra, aunque inspiración quizás no es la mejor palabra para usarse. La palabra de la cual esa palabra se toma, de verdad lo que quiere decir es expiración o soplar, no inspirar. Pero básicamente la doctrina de la inspiración, ¿verdad?, en la forma más general que podemos describir esa doctrina, es el proceso que produce revelación divina en forma escrita. ¿Okay? Así que estamos hablando de cómo Dios se reveló en la naturaleza, cómo Dios se revela a través de sus profetas y a través de las personas, pero entonces cómo va al punto donde eso entonces se escribe en una forma que nosotros entonces podemos estudiarla, analizarlo, pero de una forma que está fija y está accesible a todos nosotros para analizarla y estudiarla. Podemos decir que la doctrina de la inspiración de la Biblia es la doctrina fundamental de la Biblia, porque dependiendo de lo que uno cree acerca del carácter de la Biblia, de eso depende cómo nosotros interpretamos, ¿verdad?, todas las otras doctrinas. Básicamente quiere decir otra vez que existen textos que representan revelación personal o particular de Dios en forma escrita. Ahora, esa es la verdad, la idea, el concepto más general, ¿verdad? Pero entonces ahora vamos a ver cómo podemos refinar esto, y para hacer eso entonces tenemos que buscar, ¿verdad?, dentro del texto escrito, qué dice ese texto acerca de sí mismo. Así que tenemos un pensar un poquito circular, porque nosotros interpretamos la Biblia basado en lo que creemos acerca de la inspiración de la Biblia, pero para entender lo que creemos de la inspiración de la Biblia tenemos que usar la Biblia, ¿verdad?, para enseñarnos esto. Y es distinto a las otras doctrinas, porque ellas se basan en que esta doctrina, en lo que dice esta doctrina, o que esta doctrina sea cierto. Básicamente la doctrina de la inspiración de la Biblia es el clavo donde podemos anclar todas las otras doctrinas. Ahora la pregunta es, ¿dónde entonces anclamos esa doctrina de la inspiración de la Biblia? Y dónde, si tenemos que salir fuera de la inspiración del texto de la Biblia, ¿dónde entonces podemos anclar esas doctrinas? Según lo que hemos aprendido, ¿qué otro sitio hay para nosotros poder entonces determinar esas cosas? Para no tener algo que es puramente circular. Tenemos que anclarlo en lo que llamamos lo que habíamos visto que es la revelación general. ¿Okay? Así que la veracidad de la Biblia está anclada a la revelación general con muchos cordones y muchos clavos, ¿verdad? Como si tuviéramos como el rótulo que teníamos allá afuera antes, un cruzacalle. Aquí tenemos la veracidad de la Biblia, entonces, ¿verdad?, usamos muchos cordones para aguantar, sostener eso. Y la Biblia está formulada de una forma donde una persona no tiene que ser un estudioso para
¿verdad? Darse cuenta que verás que es real. Muchas maneras que eso se puede probar y una persona puede, simplemente leyéndola, puede determinar eso. Pero hay dos cosas bien fundamentales que aguantan esto, vamos a decir, ¿verdad? Que son, así fueron los clavos más, ¿verdad? Los cordones más importantes. Y son dos doctrinas que son, en cierto sentido, las más fáciles de apoyar usando la revelación general, o sea, la revelación que se encuentra fuera de la Biblia, o usando lo que llamamos teología natural. ¿Qué dijimos la otra vez que era teología natural? El uso de la razón para demostrar la existencia de Dios. El uso de la razón o la evidencia, ¿verdad? En la creación y en la historia para desarrollar o extraer verdades acerca de Dios, ¿verdad? Doctrina. Entonces, una de esas de las más importantes es la existencia de Dios, la existencia de un Dios bueno y justo. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Así que esa es una de las primeras cosas. Si uno cree que Dios existe, entonces es razonable pensar que Él se ha revelado y que en algún lugar exista algún tipo de récord de esta revelación. Entonces la cosa es que, ¿verdad? Si no, ¿verdad? Es razonable pensar que si Dios existe, que existe tal texto. Ahora, si ningún texto existe, ¿verdad? Uno piensa que si Dios nos creó, ¿verdad? Y nos puso en el mundo por un propósito, que Él tiene que de alguna forma darnos instrucciones de cómo nosotros, ¿verdad? Debemos vivir, debemos existir. Y si no existe, quiere decir que estaríamos adivinando y estaríamos relegados a conocer lo que la naturaleza y nuestros propios anhelos nos dice acerca de Dios, que es algo como lo que hacen los masones. Y entonces, eso implica que no hay si no existe ningún texto que tenga revelación particular de Dios, quiere decir que probablemente que Dios nunca se ha revelado, porque si Dios se ha revelado, uno pensaría que alguien hubiera escrito esa revelación. Así que uno asume que Dios existe. Él tiene algunos requisitos para nosotros, que Él va a revelar esos requisitos, que alguien entonces los va a escribir. ¿Entienden la manera de pensar eso? Si Dios existe, deben haber requisitos, ¿verdad? Porque no podemos vivir como querramos. Eso debe haber sido revelado. Y si alguien lo está revelando, es seguro que alguien lo escribió en algún sitio. Si esto no existe, pues entonces eso básicamente nos diría que entonces quizás Dios no existe. Así que esto es una cadena, ¿verdad?, lógica que nos hace pensar, estar abierto a la idea de que debe existir una forma de revelación escrita. ¿Entienden la cadena? ¿Hace sentido? Vale. Ahora, vamos entonces, eso es una de las si creemos que Dios existe, pues es bien probable de que entonces existan escritos donde Dios se haya revelado. Ahora la pregunta es ¿cuáles de esos escritos? ¿Verdad? Yo hemos ido en visitación y a mí me han preguntado, ¿cómo tú sabes que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios? ¿Qué de estos otros libros, de las otras religiones? Porque muchas veces no creen en ninguna, el argumento es yo no creo en Dios porque ¿en cuál Dios yo voy a creer? Ustedes dicen ¿verdad?, que el Dios de ustedes es el Dios verdadero, pero ustedes dicen que los otros dioses no son dioses verdaderos, ¿verdad? O sea que ustedes no creen en el Islam, ustedes no creen en el budismo, los musulmanes no creen en el cristianismo, y dicen, yo creo todos ellos, yo no creo en nada. Yo creo que todos están correctos en el ataque que tienen a la otra persona.
Entonces yo lo que le digo, ¿verdad? Es, bueno, hay algo que hace que el cristianismo sea especial y sea único, y vale la pena empezar la búsqueda a través del cristianismo. ¿Okay? Y este es el argumento que yo doy. Pero vamos a darle un poquito para atrás. Cuando estamos hablando de la revelación general, aquí estamos mirando, ¿verdad?, la existencia de Dios, estamos usando la lógica, estamos usando la evidencia, ¿verdad?, del universo, de la vida, ¿verdad? Eso está dentro de la natural, de la que estábamos hablando, la teología natural. Sí, Eso. de la teología natural. Pero esta incluye dos aspectos de la revelación natural. Es básicamente que es la lógica y la creación material. Y la que está dentro de la persona, que la lógica es la mente. Pero si añadimos entonces la historia, si ahora añadimos la historia, ahora tenemos algo interesante, porque la historia vimos que es parte de la revelación general de Dios. Pero ¿cómo es que nosotros conocemos la historia? ¿Cómo nosotros sabemos que César hizo todas las cosas que él hizo? Porque hay una evidencia escrita que ha Ok. sido corroborada. Muy bien, hay evidencia escrita, ¿verdad? Para historia, para que sea historia, tiene que haber evidencia escrita. La arqueología es distinto porque la arqueología puede apoyar la historia, pero la arqueología como tal no nos dice nada de exactamente las cosas que pasaron, ¿verdad? Nos dice muy poco de la historia. A menos que no haya algo escrito, no tenemos historia, tenemos arqueología, que no es exactamente lo mismo. Y entonces tiene que haber documentos escritos, pueden haber escritos en edificios, escritos en las monedas. Por ejemplo, aquí dice en tal fecha fulano de tal era rey, pues ya sabemos que, ¿verdad?, en tal fecha esa persona era rey. Esos escritos son parte de la revelación general, ¿verdad?, porque hablan de la historia del mundo. Así que, entonces, ¿qué hacemos de la historia que están en la Biblia? ¿A qué le pertenecen? ¿A la revelación general o a la revelación particular? Que estamos hablando estamos hablando de cómo nosotros apoyamos la veracidad de la Biblia, porque la doctrina de la inspiración es una de las pocas doctrinas que es un poquito circular, porque ¿cómo se llama? Prueba, o sea, usamos la Biblia para probar la doctrina de la inspiración, pero entonces la inspiración se basa en la Biblia, o sea que es circular. Tenemos que salir fuera de eso para poder, ¿verdad?, en sí apoyar lo que dice la Biblia. Y estamos viendo, hay muchas maneras en que, ¿verdad?, que podemos usar, hay muchas pruebas de que la Biblia es real, pero quiero cubrir dos que son bien importantes. Como un cruzacalle, ¿verdad?, que tiene distintos cordones y está conectado en dos formas más importantes. Entonces, una es la existencia de Dios, que si Dios existe, pues entonces es bien probable de que en algún sitio Él se haya revelado y que eso se haya escrito. Y eso incluye la lógica y la evidencia material. Pero si añadimos la historia, ahora tenemos otra ancla que tenemos. Pasen. Y entonces lo que estamos diciendo es que la historia se basa básicamente en récord histórico, en récord escrito. Pero entonces la Biblia tiene récord escrito. Así que la Biblia es revelación general o es revelación particular. ¿Dónde ustedes pondrían? Revelación particular. ¿Es revelación particular? Historia, o sea, pero esa historia es revelación como general, es revelación Generar la evidencia de documentos, de ciudades, de ciudad. Ok, así que, creo que está yendo en una dirección correcta. O sea, podemos decir que es revelación particular, ¿no?, que Dios se reveló, y esa es la doctrina de la inspiración, pero tiene historia, y entonces esa
esa historia podemos ponerla en la misma categoría que otros escritos históricos y los monumentos y las monedas y todo eso está en la misma categoría, ¿verdad? Además que, ¿verdad?, hay otros documentos que apoyan eso. Así que lo que encontramos es que la Biblia es ambas cosas. ¿Okay? La Biblia es revelación particular, porque Dios nos inspiró, pero también es parte de la revelación general, porque son personas escribiendo historia como pasó. Y algunas personas dicen, hay como una actitud de que si algo se encuentra en la Biblia pero no se encuentra en ningún otro sitio, que entonces es falso. Por ejemplo, yo puse a hacer un análisis que cuando se habla del censo que hizo, el segundo censo que hizo Quirinio, que fue el censo que causó que Jesucristo, que José y María fueran a Belén, eso no aparece en ningún otro escrito de ese tiempo. Pero lo que es interesante es que en la literatura secular habla de lo que hizo Quirinio, pero hay un gap en la historia en los documentos que tenemos seculares. Incluye ese tiempo. Interesantemente. O sea, que habla de lo que hizo antes de eso y habla de lo que hizo después de eso, pero lo que hizo más o menos por un periodo de 10 años que cubre ese periodo, por alguna razón eso no está escrito. Ajá. Y entonces la gente dice, pues no, o sea, Lucas estaba inventando cosas porque no hay ninguna otra evidencia. Bueno, pero es que tampoco hay ningún documento que dice que eso no pasó. Lo contrario, exacto. Exacto, y de la misma forma que aceptamos esos otros documentos, pues también podemos aceptar lo que dice la Biblia, a menos que la Biblia diga algo, entonces encontramos 10 documentos que dicen que no, que pasó otra cosa distinta. ¿Ves? Ya eso es distinto. Por sí, ¿verdad?, nos da un récord de las cosas que pasaron. Por ejemplo, la matanza de los niños por Herodes, eso tampoco aparece en ningún otro sitio. Alguien dice, eso es un invento. ¿Por qué algo tan significante, por qué nadie lo iba a mencionar? No, recuerden, Belén era un pueblito chiquito, allí no había tanta gente, quizás mataron 100 niños. ¿Usted sabe cuántos miles de personas Herodes mató? O sea, eso era un afterthought. Herodes matar 100 niños algo normal en Belén, eso no meritaba una mención, ¿verdad? Excepto en la Biblia, estaba conectada con el nacimiento de Jesucristo. Pero sí, las otras miles de personas que él mató, ciudades enteras y cosas así, pues eso está escrito. O sea, que estaba en carácter de él hacer ese tipo de cosas. ¿Verdad? Así que es esa conexión, el hecho de que la Biblia es parte de la revelación general de Dios, porque habla de eventos históricos, y es parte de la revelación particular de Dios, porque por el proceso de inspiración que nos permiten que la Biblia apoye la inspiración no sea algo circular, porque lo que estamos haciendo es que la Biblia como revelación general apoyando la Biblia como revelación particular. ¿Entienden eso? Eso es importante entenderlo cuando estamos hablando con otras personas. Entonces, entre esas cosas que dice la Biblia, yo diría que la más importante es la resurrección de Jesucristo. Y hay bastante evidencia para eso, ¿verdad? Y sería bueno que, ¿verdad?, o les animo, ¿verdad?, que si tienen tiempo alguna vez que se lea el libro acerca de las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Algún día daremos una clase de apologética donde hablaremos de algunas de esas cosas. Hay un libro que se llama Evidence That Demands a Verdict, y yo no sé, eso yo creo que está traducido al español por Josh McDowell. Y él habla mucho de la evidencia de la Biblia y también de las evidencias de la resurrección y de la muerte de Jesucristo, todo eso. Entonces, la cosa es que si Jesucristo resucitó, entonces eso quiere decir que Jesucristo, ¿verdad?, es alguien bien especial. Súper. Quiere decir que lo que él dice tiene mucho peso.
La misma Biblia avala eso, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que si podemos, ¿verdad?, dar evidencia de que Jesucristo resucitó a una persona, está bien cerca de ser salva. Esta verdad viene a ser el ancla, en cierto sentido, de todas las doctrinas de la Biblia, además de la existencia de Dios, porque es un evento real que ocurrió en el mundo real y es parte de la revelación general también, ¿verdad? Porque es un evento real que podemos estudiar. Y es interesante que hay dos versículos que podemos poner aquí, a mí se me quedó uno en las notas, pero ¿verdad? Jesucristo cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, esa parte que yo soy la verdad, es algo que muchas veces, ¿verdad?, cuando yo era joven no entendía mucho, pero la cosa es que si uno acepta la resurrección de Jesucristo y quién es Jesucristo, eso le abre los ojos a uno a muchas otras posibilidades, ¿verdad? Porque este básicamente es el ancla donde ponemos entonces la inspiración de la Biblia y todas las otras doctrinas de la Biblia. Interesante que hay un versículo que se menciona en Isaías y que se vuelve a repetir en Apocalipsis. Y se le menciona en Apocalipsis como una de las maneras ¿cómo se llama? Addresses, que cuando uno address a crowd, cuando uno se dirige. Cuando se dirige a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia ideal, él se dirige usando este versículo. Así que ese concepto de Jesucristo es bien importante para una iglesia fuerte. Y se encuentra en Isaías 22 al 25, dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra en la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos, los nietos, todos los vasos menores, de las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. La carga sobre ese puro se echará a perder, porque Jehová lo está hablando ahí, yo creo que la muerte de Jesucristo. Pero la idea de que esta persona que tiene las llaves de la casa de David, la que figurativamente está hablando de Jesucristo, de lo que dice en Apocalipsis, el clavo donde se pueden poner muchas cosas, ¿verdad? Y en esta ilustración es el clavo donde podemos anclar otra vez las doctrinas de la inspiración de la Biblia, entonces de ahí todas las otras doctrinas. Pastor, del 22 al 25 era, pero ¿en qué capítulo es? 22. Capítulo 22. O sea, 22 al 25. Isaías 22, 22 al 25. Okay, así que cuando uno se encuentra a alguien que dice, ¿verdad?, la pregunta que dice todas las religiones son iguales, todos los textos bíblicos son iguales, yo le digo que tienen que investigar el cristianismo, porque el cristianismo tiene el Dios que demuestra más amor porque dio a su Hijo. Es el más justo porque dejó morir a su Hijo por el pecado de la humanidad. Y es el más poderoso porque resucitó a su Hijo de la muerte. Ninguna otra religión puede hacer estas aseveraciones. ¿Okay? Así que la manera que entonces hay una, porque estaban hablando mucho de cómo nosotros podemos determinar si la Biblia de verdad es inspirada sin hacerlo otra vez algo que sea circular. Y lo que vamos a hacer es que básicamente o es completamente no inspirado o tiene que ser completamente inspirado. Así que lo que tenemos que hacer es eliminar los puntos medios.
¿verdad? Ir a una dirección o la otra. Y lo que empezamos es asumiendo que es, otra vez, que es, por lo menos cualifica como revelación general en el sentido de que es un récord al menos confiable de las cosas que recuerda. Así que vamos a poner es bastante cierta. ¿Okay? Como algo que vemos en los periódicos, algo que vemos, ¿verdad?, de los escritos de ese tiempo, que en general es cierto. Entonces lo que vamos a ver es que la Biblia, que hay evidencia en la Biblia que Jesucristo y los apóstoles, que estamos mirando el Nuevo Testamento, creían en la inspiración de la Biblia. Entonces, si eran quien pensamos que eran, o si son quienes reclaman, su palabra tiene autoridad. Y aquí entonces vamos otra vez a la evidencia histórica de la resurrección, de la fundación de la iglesia, pero mayormente aquí vamos a la cuestión de la resurrección. Entonces, esto entonces nos dice que la Biblia es confiable. Y entonces ahora podemos ir y ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la inspiración. Así que ahora podemos llegar a lo que dice la Biblia, que apoya, ¿verdad? Entre más confiable es, más la historia que está en la Biblia, ¿verdad? Entonces esto es más cierto y esto es más cierto, y entonces vamos empezando con que es un poquito cierto, llegamos al punto que es completamente cierto. Bien. Si para poder evitar este ciclo que nos lleva básicamente a que la Biblia es completamente la palabra de Dios, hay que tumbar esto aquí. Y eso quiere decir que tienen que hacer un esfuerzo por decir que es bien incierta. Y para hacer eso, entonces tienen que tumbar también, no solamente eso va a tumbar el Islam, va a tumbar los Bahá'í, va a tumbar el judaísmo, porque todos esos están conectados, ¿verdad? Aún el Islam cita mucho de la Biblia, de ambos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que ahí cae casi todas las religiones, entonces van a caer. O sea que la otra alternativa es un ateísmo bien craso. Y el ateísmo craso, entonces vemos que va en contra de la lógica y de todas esas cosas también. Así que yo creo que es una manera de que uno puede, cuando, ¿verdad?, alguien le pregunta si la Biblia es cierta, pues eso es una manera que podemos hablar. Algunas preguntas hasta ahora. ¿Entienden más o menos la lógica de lo que estamos hablando? ¿Alguien tiene preguntas? Porque si tienen dudas o preguntas, yo quiero volverlo a... ¿Entienden esto, verdad? Es cierta, bastante cierta, o sea que podemos decir, bueno, esas personas de verdad vivieron. Entonces dicen, bueno, pero la Biblia dice que esta gente creía en la inspiración de la Biblia, que es lo que vamos a ver.
tenemos la resurrección y la evidencia de la resurrección, ¿verdad? Que hay mucha evidencia para eso. Sí quiere decir que estas personas tienen autoridad. Eso quiere decir que la Biblia es confiable, que es bien cierta, y entonces la sociedad sigue apoyando. Amén. Ok. Ahora, cuando entonces vamos entonces a la Biblia, porque ahora entonces, okay, entendemos que la Biblia es confiable, porque Jesucristo y los apóstoles creían en la inspiración, pero ¿qué quiere decir en sí esto, verdad? ¿Cómo nosotros entonces ahora definimos lo que es la inspiración de la Biblia? ¿No? Porque en la forma más general quiere decir que lo que está en la Biblia tiene algo que ver con la revelación personal de Dios, la revelación directa de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es esa relación y qué forma, ¿verdad?, toma eso? Entonces, la Biblia enseña cosas y aquí enfatiza que enseña. Habíamos dicho que había 3 tipos de pasajes. ¿Recuerdan los 3 tipos de pasajes en general que se encuentran en la Biblia? Didácticos, proféticos, profético es... okay, histórico. Okay. Didáctico, histórico. Histórico y profético, yo lo pongo juntos. Poético también, por ahí. Tenemos los didácticos. Los poéticos eran, esto lo podemos decir normativo o práctico. Son tipos de versículos. ¿Cómo fue el título que cuando... Estos son básicamente las 3 tipos de pasajes que encontramos en la Biblia. Hay algunos que básicamente nos dicen las cosas que ocurrieron. Esto también se llama, aquí en este capítulo lo llaman fenomenológicos. Pero no es exactamente lo mismo. Cosas que pasaron, cosas que son ciertas. Esta parte básicamente son referencias a la revelación general. Referencia a la revelación general. Entonces, didáctico quiere decir que nos enseñan, y lo que nos enseñan son enseñanza, y por definición enseñanza quiere decir doctrina. Nos enseña enseñanza. Lo que pasa es que este es en latín y yo creo que este es en griego. Son cosas acerca de Dios, acerca de, prácticamente, estos son parte de la revelación general, pero esto tiene que ver con Dios, ¿verdad? Cosas espirituales. Y entonces, esto es cómo entonces nosotros aplicamos esto en la práctica. Por ejemplo, los proverbios hablan mucho de la sabiduría, de cómo debemos comportarnos. Las epístolas que ahí siempre empiezan con pasajes didácticos que nos hablan acerca de Dios, de la salvación. Entonces dice, viendo, ¿verdad?, que tal cosa, ¿qué tenemos que hacer? Presentar su cuerpo sacrificio vivo, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿verdad? Así que eso nos habla de cómo nosotros vivimos la vida cristiana. Pero aquí se están enfocando en lo que podríamos decir el aspecto histórico de los pasajes y el aspecto didáctico, por lo que ellos llaman el estudio fenomenológico de la Biblia. Así que cuando buscamos entender lo que quiere decir que la Biblia es inspirada, podemos mirar a la Biblia como, ¿verdad?, como un documento, como básicamente analizar la Biblia como una cosa, como un fenómeno, ¿verdad? O podemos ver lo que enseña, ¿verdad?, para derivar nuestras enseñanzas. Por ejemplo, lo que están diciendo, podemos estudiar el concepto de santidad. La Biblia quizá habla del concepto de santidad, pero entonces podemos ver la vida de Jesucristo para un ejemplo de cómo vivir una vida santa, ¿verdad?
ese ejemplo, siendo un ejemplo, pues es lo que llaman fenomenológico, es un fenómeno. Un fenómeno es algo que pasa, algo que ocurre. Pero también la Biblia entonces también nos interpreta y, ¿verdad? Y nos da conceptos más generales. Así que ellos están diciendo que debemos estudiar la Biblia en esas dos maneras, pero que debemos darle prioridad a esta parte, porque lo que pasa es que algunas personas se ponen a ver el fenómeno de la Biblia, entonces sacan conclusiones que no están correctas, porque ellos están, para llegar de aquí a aquí, hay que hacer interpretación. Por ejemplo, nosotros podemos ver el poder de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los milagros y todas esas cosas, y llegar a conclusiones, ¿verdad?, de que Dios es omnipotente. Pero para hacer eso hay que interpretar esas cosas. El problema es que cuando nosotros interpretamos, pues podemos cometer errores. Los pasajes didácticos ya nos hicieron la interpretación por nosotros y podemos estar seguros de que esa interpretación está correcta, ¿verdad? Ahora, si la meta es llegar a lo que enseñan los pasajes didácticos, a estas doctrinas, ¿para qué entonces tenemos esto aquí? Corroborar Confirmar. y confirmar. Yo pienso que lo que esto nos da es que nos da otro ángulo. O sea, tenemos esto aquí, nos da la materia prima del cual sacó esto, porque nosotros también podemos mirar aquí y podemos ver cómo es que eso salió, y eso nos da un punto de vista un poquito distinto. ¿Y qué pasa cuando uno ve las cosas de dos puntos de vista un poquito distintos? Le voy a ir un poquito a la oftalmología, que es mi área. La percepción es diferente. Usted sabe que cada ojo ve una imagen un poco distinta a la otra imagen. Si usted hace eso y pone su mano, entonces mira con un ojo, después mire con el otro ojo, usted ve que o la mano se mueve o lo que está detrás de la mano se mueve. Si está mirando lo que está atrás, se mueve la mano. Así que los dos ojos no están viendo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo interpreta el cerebro esas dos imágenes, esas dos perspectivas distintas? Las une en una imagen tridimensional. Las convierte en una imagen que nosotros percibimos como algo tridimensional, como una imagen que tiene profundidad en ella. Bueno. Ya que ya estaba aquí, yo creo que lo de los niños lo vamos a hacer en el break, entonces les voy a explicar una cosita para la segunda hora. Así que Dios enseña las cosas de distintas maneras para que, ¿verdad? Porque muchas veces Él nos da una parábola y después interpreta la parábola. Entonces yo a veces pienso, ¿por qué no di la parábola, ¿verdad? Cuando era joven, ¿para qué no? Simplemente nos dio la interpretación. Bueno, porque la parábola, ¿verdad? La interpretación no contiene todo lo que tiene la parábola, ¿verdad? Tiene la esencia de lo que tiene la parábola, pero uno mira la parábola y mira la interpretación, ¿verdad? Y piensa, ¿cómo es que esas dos cosas están conectadas, ¿verdad? Y eso nos da como, nos ayuda a entenderlo de una forma más profunda, ¿verdad? Con más profundidad, más depth, ¿verdad? Esa es la mejor manera de explicar. En 3 dimensiones, en vez de 2 dimensiones. Pero un pasaje puede caer dentro de las mismas 3 tipos, o el pasaje es meramente didáctico, meramente histórico, o yo puedo coger un pasaje que aplique ambas cosas. No sé si... Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si Jesús está enseñando y está dando enseñanzas didácticas, pues el como la hecho... parábola, ¿no? Bueno, sí, porque la parábola es un poquito distinto porque es historia ficticia. No se va a hacer ficticia, pero es una historia. Como una suposición. Probablemente las parábolas eran cosas reales que pasaron, pero el punto es lo que se extrae de la parábola. Son como pequeños snippets, ¿verdad? Cositos de la historia que usa para apoyar entonces una enseñanza. Pero si uno tiene una narración donde dice Jesucristo fue y se sentó en una piedra encima de un monte y sus discípulos se reunieron alrededor de él, y entonces él empezó a enseñar y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los... Pues entonces, eso es
un pasaje didáctico, pero está dentro de un contexto de un pasaje histórico. Porque Jesucristo de verdad hizo eso y de verdad enseñó eso. Así que en ese sentido, pues eso es parte histórico, y hacer histórico también es parte de la revelación general, además de la particular, pero la parábola que él hizo es parte de la serie también, porque es otra vez historia que no sabemos, ¿verdad?, que está como aislada, pero entonces tiene un propósito didáctico y muchas veces un propósito normativo. Es difícil combinar estas mismas cosas en los dos pasajes, pero muchas veces tenemos un pedacito de esto y entonces tenemos esto. Ahora, así que cuando estamos interpretando, y esto yo creo que es bien importante porque yo he visto que alguna gente como que le pone más peso a algunas cosas que donde entonces empiezan a extrapolar y sacan una idea bien medio rara, extrapolando de los significados simbólicos de algunas, como las fiestas de los judíos y otras cosas, que hay que tener cuidado porque yo creo que para ir bien a cierta uno debe ir un poquito en otra dirección. Y la cosa es, yo empezaría por los pasajes didácticos y también le daría prioridad a quién está haciendo la enseñanza, no porque una sea más cierta que la otra, pero porque una es más clara que la otra. Por ejemplo, yo lo que diría es que yo le daría más peso a las palabras de Jesucristo que a las palabras de los apóstoles. No porque esto sea más cierto que esto, porque esto nunca va a ser incierto, sino que porque esto es más claro. Quizás. Los apóstoles es una interpretación de ellos y lo de Jesucristo es la palabra de Dios, lo que Dios quería, el mensaje que Dios quería. Porque Jesucristo es un instrumento más perfecto para revelar a Dios que los apóstoles, y como un instrumento más perfecto y más avanzado, ¿verdad? Es como hacer cirugía de catarata con las máquinas que tenemos ahora versus hacer cirugía de catarata con las máquinas que teníamos, ¿verdad?, hace 30 años. La persona tenía que estar en el hospital por una semana, muchos quedaban ciegos, pero cuando funcionaba bien, funcionaba. Funcionaba igual de bien que ahora. Pero yo prefiero mucho más, ¿verdad?, mucho menos doloroso, mucho más chance de que funcione bien hacerlo con la cirugía moderna, porque son mejores herramientas que la cirugía antigua. Pues, ¿verdad?, Dios se reveló, ¿verdad?, bien claro a través de Jesucristo, pero entonces la otra cosa interesante, ¿cómo nosotros tenemos los escritos de Jesucristo? A través de los apóstoles. A través de los apóstoles. Y entonces Dios también se reveló a los apóstoles y los profetas. Pero la cosa es que la manera que Dios se reveló a los apóstoles, ¿verdad?, aunque es bien efectiva, no es tan efectiva como la manera que Dios se reveló a Jesucristo y la manera que Jesucristo entonces se pudo revelar a los apóstoles. Así que este brinco de Dios a Jesucristo a los apóstoles es más exacto que simplemente Dios a los apóstoles, y eso es, ¿verdad?, mucho más exacto que los pasajes, esto yo lo llamé los pasajes descriptivos, ¿verdad?, que podemos llamar lo histórico, profético, fenomenológico. Así que la manera que Dios se revela en los pasajes descriptivos aún más débil, porque muchas veces, ¿verdad?, porque eso hay que interpretarlo, como vimos acá arriba. Así que algunas personas van en esta dirección y yo creo que es más fácil entrar en doctrinas incorrectas, que si uno empieza por lo que dijo Jesucristo, después lo que dijeron los apóstoles y después lo que, ¿verdad?, como que la ilustración de eso en esos pasajes descriptivos. Eso yo lo he encontrado mucho, especialmente en las cosas de la profecía.
que hay gente que en cuanto a las profecías, ¿verdad? De las profecías futuras que vienen, le dan más peso a lo que dice Pablo, yo pienso que a lo mismo que dice Jesucristo. Entonces interpretan a Jesucristo a la luz de lo que dice Pablo, en vez de decir, bueno, vamos a ver lo que dice Jesucristo, Para interpretar a lo que Pablo. quiso decir Pablo. interpretar lo que Por dijo eso Pablo. es que Seguro. generalmente cuando una persona está nueva en el Evangelio le dicen comienza leyendo Marcos, Juan, lee los Evangelios, lo que es Jesucristo como tal, para poder Exacto. Porque la cosa es que si esta pieza va dentro de un rompecabezas grande cuadrado, es distinto a uno pensar que, bueno, yo tengo que meter este cuadrado dentro de esta pieza, ¿verdad? Y el contexto es bien importante cuando viene a la interpretación. Así que vamos a hacer eso hoy, vamos a ver lo que dijo Jesucristo. En cuanto a la inspiración de la Biblia, entonces vamos a ver lo que dijo los apóstoles. ¿Algunas preguntas hasta ahora? Apostles are the same as disciples, or are they distinct in The disciples there were 12 disciples, 12 discípulos que siguieron a Jesucristo, y cuando Él resucitó, entonces Jesucristo los mandó, entonces se convirtieron en apóstoles. Apóstoles quiere decir sent, enviado. Así que eran discípulos cuando estaban aprendiendo, y había muchos discípulos, pero estaban los 12 discípulos. Y entonces cuando los envió, después que habían sido discipulados, entonces los mandó como apóstoles. Muchas personas dicen, que no hay que estudiar la Biblia porque, fíjense, los apóstoles, ellos no tenían estudio. Tuvieron 3 El años. mejor maestro por 3 años. Y dicen, no, pero también nosotros podemos estudiar ¿verdad? Dios también nos enseña. No es lo mismo, ¿verdad? Porque Fueron Jesucristo estaba allí testigos. presente físicamente, ¿verdad? Esa conexión aquí. Eso es Bien, bien fuerte. Se levantaban, se acostaban, Y comían, fueron testigos de la resurrección. todo, estuvieron para todo. Afterward, when they were sent, also needs to be sent. And the word, that's okay. Y es bien interesante porque la palabra en griego, apóstoles, en latín, la misma palabra es misionero. Porque nosotros pensamos en alguien que está en una misión, pero una misión es una misiva. Una misiva es algo que se manda, como un misil. ¿Saben qué es un misil, verdad? Un cohete que va, lo mandan. Pues es la misma palabra. Así que la idea de un misil, un misionero, un apóstol, todo es la misma. La palabra de misionero yo estaba estudiando la otra vez, que se le puso a, ¿verdad?, los que van a diferentes países, misioneros, para eso mismo, para que no haya el ejol como que son apóstoles, porque el apóstol pues fueron 12. Exacto, muy correcto. Ok, pues llegamos al punto de la hora. No sé si tienen algunas preguntas rapidito, vamos a tener un pequeño break. Voy a bregar un poquito con los jóvenes a ver si sí, que hay unas cositas que pueden comer. Vamos a tomar un break de 10 minutos. Sí, ya. Ok, muy bien. Gente viene, pero está bien. Ok, pues vamos entonces a ver algunos versículos acerca de esto. Así que vamos a empezar con la palabra de Jesús. Jesús habló acerca de la autoridad y permanencia del Antiguo Testamento. En Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Si llamó Dios a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. La palabra quebrantada aquí es una palabra que quiere decir soltar. En este contexto se podría traducir como anular. Así que Jesucristo está diciendo hacer 2 cosas acerca de esta escritura. ¿Qué 2 cosas está diciendo Jesucristo? Primero está diciendo que es la palabra de Dios, y segundo está diciendo que tienen una autoridad permanente sobre la humanidad. O sea que el obedecer la escritura no es una opción,
Y si las ignoramos, vamos a pagar por nuestra ignorancia. Podemos argumentar que esta cualidad de autoridad que Jesús le adscribe a la Escritura implica que él creía en su origen divino, ¿verdad? Porque ¿por qué? Bueno, primero, ¿verdad? Dice que es el origen divino, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Entonces dice que no puede ser quebrantada, que tiene esa autoridad, ¿verdad? El resultado de ese origen divino. Mateo 5, 18. Entonces, quería hacer una cosa sobre ese versículo. Fíjense que dice... Mateo 5, 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí unas cuantas cosas interesantes. Aquí también habla de la palabra cumplir, y la palabra cumplir tiene dos significados distintos. Dice, la primera dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. En la palabra en inglés es fulfill. Y esa palabra fulfill, ¿qué quiere decir? Quiere decir llenar hasta su totalidad. La palabra fulfill. Quiere decir llenar hasta que esté lleno, llenar hasta que esté completamente lleno. Y esa es una buena manera de verlo y entendemos un poquito más el griego. Así que pero en el segundo contexto, quiere decir que cumplir quiere decir que va a venir a pasar. Todo lo que está en la ley se va a cumplir, y hasta qué nivel se va a cumplir. A una jota y una tilde. ¿Saben? Esas son las dos cosas más pequeñas del escrito, de la escritura. La tilde es básicamente la I, aún nuestra I, ¿verdad? Es lo más sencillo que hay, un puntito así. Esa es la J. Y la tilde es la diferencia entre... Básicamente es un palito, ¿verdad? Pero podemos decir como la diferencia entre una D y una O. Que es básicamente una cosa bien pequeña en la diferencia. O podemos decir como por ejemplo una N y una ñ. Es una marquita que hace que una letra sea distinta. En sí lo que es A mí me lo enseñaron con la letra T. Es un palito y cuando le pones la tilde, la N se convierte en T. Exacto. Pues la tilde se convierte en T. O si tienes una T, te pones otra, te convierte en eso. Estaba pensando la palabra en el hebreo, yo creo que la diferencia entre esto y esto. Esto es una T, es una R, me parece. No estoy seguro. Pero es este palito aquí que distingue esta letra de esta letra. No sé si estoy, es que ahora mismo lo tendría que repasar el alfabeto hebreo. Pero hay unas letras que se distinguen en eso. Yo creo que es la D y la R. Sí, la D y la R, no es la D, la R es esto y la D es esto. Es R y D. La tilde es esta diferencia que cambia una letra a otra letra. Así que aún esos pedacitos tan pequeños, ¿verdad? Esos trazos pequeños que distinguen una letra de otra y que cambian el sentido de una palabra a otra, y las letras más pequeñas, ¿verdad? Todo eso se va a cumplir. ¿Qué quiere decir? Que eso hace una diferencia en la palabra de Dios, ¿verdad? Esas cositas bien chiquitas, o sea que la inspiración o la exactitud de la verdad que está en la Biblia llega aún hasta los trazos más pequeños, ¿verdad? Hasta las diferencias más pequeñas que podemos tener. Esas palabras, ¿verdad? Son exactamente lo que se supone que esté ahí, ¿verdad? Y podemos usar esas pequeñas diferencias, el tipo de palabra que está ahí,
y vamos a ver algunos ejemplos de la gramática, a veces se basa en una letra, un acento, todo eso, ¿verdad? Un acento es una tilde también. Todo eso, ¿verdad? Está exactamente como debería estar, que no puede, ¿verdad? Extraer principios basados en esas pequeñas cositas, ¿verdad? Es como una imagen que uno puede ampliarla, ¿verdad? Y por ejemplo, una imagen de esa de alta definición, uno puede hacerla más y más y más grande, ver cosas más y más y más pequeñas hasta que uno llegue a la granularidad, ¿verdad? Hasta los píxeles, donde básicamente lo que uno está haciendo que los píxeles sean más grandes, ya uno no ve más cosas. Pues los píxeles de la palabra de Dios, la unidad más pequeña, son esos trazos, ¿verdad? Que están básicamente a nivel de letra. Ya debajo del nivel de letra, pues obviamente ya no, el idioma de nosotros no sostiene más información. Pero hasta ese nivel, ¿verdad? Está exactamente como Dios quiere. Y podemos, más tarde vamos a ver cómo se llama ese punto de vista. En Mateo 23:34 dice: por tanto aquí yo os envío profeta, sabio y escriba, de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús está diciendo que no solamente estaba aceptando, ¿verdad?, los profetas que vinieron anteriormente, y que esos fueron instrumentos para comunicar la palabra de Dios, o sea, para la revelación particular de Dios. Jesús también predijo que mandaría personas que comunicarían nueva revelación, que serían nuevos profetas, y que también serían escribas y que iban a escribir, ¿verdad?, nueva revelación, que iban a escribir nueva escritura. Un profeta es alguien que Dios usa para revelarse a sí mismo de una forma personal y sobrenatural. Y también estaban estos sabios y escribas, y esos tres oficios tenían un propósito revelatorio, ¿verdad? Así que lo que Jesucristo está diciendo es que Él está diciendo que iba a haber un periodo de revelación nueva, ¿verdad? Y por eso podemos decir que el Nuevo Testamento es nueva revelación de Dios y que es escritura de Dios, porque Jesucristo dijo que eso venía, ¿verdad? Él no básicamente avaló que unas nuevas escrituras iban a venir. Pastor, el último versículo era Mateo 23:34. Y eso es bien importante, porque ahí donde él dice que va a venir nuevos profetas, nuevos sabios y nuevos escribas. Sabios siendo, ¿verdad?, personas que interpretan lo que está pasando, ¿verdad? Y como Pablo en muchas de sus escrituras, pues interpretaba lo que Jesucristo hizo, dando revelación nueva. Algunas preguntas, esas son algunas de las cosas, ¿verdad?, más sobresalientes que dijo Jesucristo, que vale la pena ¿verdad?, tratar de memorizarse o recordarse dónde está eso, ¿verdad?, por si alguien nos pregunta. ¿Algunas preguntas en cuanto a esos tres versículos? Porque vamos rápido al Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos donde ellos reclamaban que lo que habían escrito era la palabra de Dios. Les voy a dar unas citas que pueden buscar más adelante, pero hay muchas de ellas. Miqueas 4:4, Jeremías 30:4, Isaías 8:11, Amos 3:1. Un montón, van a estar en el internet, así que lo pueden buscar ahí. 2 Samuel 23:2, donde dice: la palabra de Dios vino a fulano. Muchos ejemplos de eso. No sé si alguien tiene una Biblia que quiera buscar uno de esos. Miqueas 4:4. No lo está aquí, pero si alguien lo quiere leer. Miqueas 4:4. O quizá más fácil encontrar Jeremías 30:4. ¿Estos son ejemplos de qué? De los profetas del Antiguo Testamento que reclamaban que lo que ellos habían escrito era la palabra de Dios. Déjeme, yo tengo un teléfono, yo lo puedo buscar. Ya la tengo. Ok. 34. Ok, Jeremías 34. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Bueno, así que Jeremías dice: estas son las palabras que Dios habló, de las que Dios dijo, y yo las estoy escribiendo.
Así que los profetas estaban diciendo que lo que ellos estaban escribiendo era la palabra de Dios. Gracias. Okay. Ahora, vamos ahora entonces a pasajes. Hay como 3 pasajes didácticos en el Nuevo Testamento donde los apóstoles están hablando, particularmente, bueno, hay varios apóstoles que están hablando. Y vamos a analizarlo un poquito. ¿Okay? ¿Alguien se sabe, me viene a la mente cuáles son algunos de estos pasajes importantes? Primero, 2 de Timoteo 3, 15 al 16. Son pasajes que, ¿verdad?, deberíamos saber esta referencia y poder buscarlo. Fíjense que este es uno de los 3.16 en la Biblia. Interesante, muchos de los 3.16 son bastante significantes. Una vez vi un libro de alguien, que es un libro donde cogió todos los 3.16 de todo yo creo que toda la Biblia, todos los que. Y entonces él lo que hizo, que entonces encontró a alguien que era un calígrafo, le daba uno de esos para que lo ilustrara, y es un libro bien interesante. Así que este es uno de esos. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, quiero mencionar algo aquí que no es tanto en cuanto a la inspiración de Dios, pero una aplicación de esto para que lo tengan en la mente. Fíjense esa última parte, que con las Escrituras, el resultado de eso, ¿cuál es el resultado de estas Escrituras si nosotros las aplicamos en estas distintas formas de enseñar, redarguir, corregir, instruir? ¿Cuál es el resultado que se obtiene? El resultado que obtenemos cuando usamos la aplicamos en nuestra vida, las comunicamos en estas distintas formas que hay, 1, 2, 3, 4, 5, las 5 distintas maneras. enseñamos con ellas. ¿Sabe todo lo que hacemos? Pero el hombre de Dios va a ser perfecto y enteramente preparado. Así que con la Escritura es suficiente para que uno sea lo más perfecto posible que uno puede ser y estar lo mejor preparado que uno puede estar. Así que para nosotros ser perfectos y estar enteramente preparados, ¿qué más necesitamos además de las Escrituras? El Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo. Síguelo todo. Practicar eso. ¿Verdad que no necesitamos nada más? O sea, básicamente ya lo que está escrito es todo lo que necesitamos en cuanto a revelación de Dios. De verdad no necesitamos nada más. ¿Ves? Y si con esto no, lo que estamos hablando de los apóstoles y los profetas modernos, si con esto podemos ser perfectos y enteramente preparados, ¿para qué necesitamos revelación nueva en este día? ¿Verdad? Yo creo que con lo que tenemos es suficiente, deberíamos estudiar eso, y lo que podría hacer es que si hay reclamos de revelación nueva y no lo son, entonces son distracciones. Perdona que es que el hombre es bien vago. Normalmente somos vagos para la lectura, para estudiar. Y pues es más fácil de lo que escuchamos, lo seguimos pasando y no vamos a donde está la revelación original, que es la palabra del Señor. Exacto. Y si no queremos ir nosotros directamente a ella, podemos por lo menos estar bajo alguien que está enseñando, que está redarguyendo, que está dando corrección, que está dando instrucción. Redarguir
Corregir. corregir o regañar, no regañar, pero Es exhortar. ¿cómo en inglés? For correction. Correction, pero la otra no, pero la otra, Exhortar. exhortar. Ajá. Eso me olvidó cómo Sí, de eso dice. yo prediqué en estos días. So, man of God will be. No recuerdo en inglés. Así que, ¿verdad? Podemos hacer todas esas cosas y podemos estar bajo eso, pero aquí no dice que necesitamos, ¿verdad? Revelación nueva, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener en mente que cuando esto se escribió no estaba completo el Nuevo Testamento, pero que, ¿verdad? Basado en que eso se estaba, ¿verdad? Estaba en proceso, ¿verdad? Pues podemos decir que lo que tenemos es suficiente. Vamos a ver, analizar el pasaje, ¿verdad? En cuanto a la inspiración, eso era como un extra. La palabra inspirada es la palabra en griego y esta palabra es, yo creo que es bueno que la conozcamos, ¿verdad? No vamos a hablar, el griego es importante, ¿verdad? Pero especialmente si uno quiere entender bien, pero especialmente esta es bien importante. La palabra es theopneustos. Theopneustos. Ahora, aquí hay una palabra theo, ¿qué quiere decir theo? Dios. Dios, ¿verdad? Y aquí está la palabra neustos. ¿Alguien sabe de alguna palabra que quizás esté relacionado a esa palabra? Muy bien, pulmones, neumático, un neumático. Aire, contiene aire. Algo que contiene aire, ¿verdad? Así que neos, creo que quiere decir aire. No sé si eso está correcta. La raíz de eso quiere decir aire, no sé si es, no recuerdo bien si es neus. Pero neustos quiere decir viento o respiración. Así que la palabra quiere decir respirada por Dios, ¿verdad? O en inglés God breathed. Y es más la idea de no de inspirar, sino de respirar. Es la misma idea que otra vez Dios respiró y algo pasó. Creación del hombre. Creación del hombre, muy bien. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Todos los seres vivientes, eso fue el único que le hizo eso. Así que él respiró y entonces fue un ser viviente. Ok, entonces ahora tenemos que entrar en un análisis de este pasaje porque, ¿verdad? Estamos tomando esta clase para poder argumentar y entender estas cosas bien. Porque ustedes les van a mencionar esto a alguien y ellos lo que van a decir es, ahí no dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Alguien le va a decir, lo que eso dice es, todas las escrituras que son inspiradas por Dios son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir. Porque la cosa es que el no está. Lo que dice toda escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Pero podemos analizar esa oración y llegar a la conclusión de que sí, el debe estar ahí. Vamos a intentar hacer eso. Por lo menos no tienen, ¿verdad? No se lo van a memorizar porque aún yo tengo que repasarlo. Pero si lo miran para que tengan una idea de que si alguien le dice eso, puedan por lo menos decirle, bueno, esa interpretación que tú dices, que técnicamente es posible, no hace sentido por distintas razones. Así que tenemos lo que dice, toda escritura
inspirada por Dios y útil. Hay dos sitios donde podemos poner el verbo ser. La traducción que nosotros tenemos es la que tiene menos problemas gramaticales, es la forma más natural de leer las cosas. Y uno tiene que pensar que muchas veces, ¿verdad? Si Dios, o sea, nuestro idioma no es completamente exacto y preciso, ¿verdad? Y por eso es que uno dice las cosas a las personas y a veces se confunde y uno piensa que dijo una cosa y la persona interpretó que uno dijo otra cosa. Estoy seguro que todos ustedes han tenido esa experiencia con sus hijos, su esposa, esposo, pero lo de los hijos de Cruz. su empleado, su jefe. Pero la manera más natural yo creo que es la que debemos aceptar. Entonces, si uno dice toda escritura inspirada por Dios es también útil, uno está poniendo el es antes del i. Y entonces, ¿verdad? Y esta interpretación parece implicar que no todas las escrituras son inspiradas. Pero hay unos problemas que hacen que esto sea improbable. ¿Okay? Primero, que no es muy natural, porque el i después del o quiere decir también. Así que lo que está diciendo es: toda escritura inspirada por Dios es también útil. Pero ¿por qué no va a decir? Okay, así que vamos con eso. Toda escritura inspirada por Dios. Porque recuerden, lo que estamos diciendo es que implícitamente el es debería venir aquí. Pero ellos dicen que el es debe venir aquí. Porque cuando tomamos esta interpretación de toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Entienden eso? Pero si el es va antes del i, es y útil no hace sentido. Eso quiere decir que tiene que decir es también útil. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué decirlo de esa forma cuando uno simplemente podría decir toda escritura inspirada por Dios es útil? ¿Para qué necesitamos el i ahí? ¿Ven? Así que eso es redundante, porque de verdad eso no debería ser la manera que se dice. ¿Qué difieren el significado de esas dos de esas dos frases? ¿Ven? Como que el i no tiene sentido ahí. La palabra también se usa para conectar dos ideas, pero está usando el es. Si la ponemos aquí, entonces esto toma el significado más de por lo tanto. Toda escritura inspirada por Dios y útil, o por lo tanto es útil. ¿Ve? Y eso es mucho más natural. ¿Ve? En adición, aun si uno lo tradujera de esta forma, dice toda escritura inspirada por Dios es también útil. Uno tiene que, esta gente está asumiendo que Pablo está hablando, haciendo una distinción de la parte inspirada de las escrituras y la parte no inspirada de las escrituras. ¿Okay? Porque están diciendo toda escritura inspirada por Dios es útil. ¿Qué quiere decir? Que hay escrituras que no son inspiradas por Dios. Pero bueno, hay escrituras no inspiradas por Dios, ¿verdad? Muchas. ¿Sí? Pero esta gente asume que lo que están diciendo es que la Biblia contiene escrituras que no están inspiradas por Dios, pero eso tampoco es una consecuencia natural de esa interpretación. Si aún si Pablo estuviera haciendo una distinción entre las escrituras inspiradas por Dios y las no inspiradas por Dios, probablemente hay que darle para atrás donde dice, desde niño has sabido las sagradas escrituras, así que ya le está llamando todas las escrituras sagradas. O sea que en todo caso le estaría haciendo una distinción entre las sagradas escrituras y las no sagradas
escrituras, que había muchas, ¿verdad? O sea, porque si no todas inspiradas, entonces no todas serían sagradas tampoco, ¿verdad? Así que esta interpretación tiene unos problemas porque es más complicada y no hace sentido con el versículo que viene anteriormente. Y eso básicamente es una cosa que la gente usa para tratar de decir que no todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios. Pero si uno toma la interpretación más natural, que no es redundante y que va con lo que dice anteriormente, y que es bien normal, o sea, no estamos tratando de forzar algo, lo que está diciendo es que toda escritura es inspirada por Dios y como consecuencia es útil, ¿verdad? Y la escritura de la cual está hablando es las Sagradas Escrituras, que es la escritura aceptada por los judíos. Específicamente, entonces, esto se está aplicando al Antiguo Testamento. Lo que Pablo está diciendo es que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. ¿Cómo se dice este versículo en griego? En lenguaje original. Yo te ¿Es estaba así? buscándolo en internet ¿Es y no me así salía. o diferente? Bueno, tiene, o sea, pero yo lo puedo leer, pero no lo van a entender. Sí, pero dice panta, grafa, ¿qué estoy teonuctos, pero básicamente lo que dice es toda escritura no tiene les, ¿ves? Ajá. No vales. No vale les. El original. Eso es una pregunta. Ok, sí. La cosa es que el es no está. Dice toda escritura inspirada por Dios y útil. Simplemente hay un y. Toda escritura inspirada por Dios y útil. Entonces, pero muchas veces cuando escribían en esos idiomas, recuérdense que eso era una gramática más compleja que la de nosotros, y a veces no tenían que suplir todos estos verbos. Sí. Pero estaba implícito, pero uno asume que la persona iba a tomar la lectura más natural. ¿Ya? Y no iba a poner el es implícito en lugares donde eran más complicados. Sí, pero una palabra es, para nosotros llevarla al español necesitan 2 páginas a veces. ¿Verdad? A veces yo me meto en los libros y cuando digo, wow, esta palabrita tanto, Exacto, pero toda la sustancia que tiene esa palabra. Exacto, no hay una manera exacta de Es traducirlo. como la de regla lo describirlo. lleva a for. There's none of this verb or whatever it says they used it. Yeah, because the thing is that Direct. we have endings in the verbs, but they had endings in the nouns too. So that made it, entienden eso, ellos, la gramática hebrea, nosotros tenemos terminaciones que cambian el significado de los verbos. Entonces tienen terminaciones en los sujetos también. Entonces eso le da una libertad de cambiar la estructura de las palabras, de las oraciones que nosotros no tenemos. No tenemos que seguir cierto orden. Siempre ellos pueden cambiar todo eso para cambiar el énfasis. Es un idioma más exacto, una herramienta más precisa, más sofisticada que lo que tenemos ahora nosotros. Lo que uno siempre ve es una devolución de las cosas que tenemos de los idiomas. Ok. Entonces, así que la interpretación que es más natural, toda escritura es dada por el aliento de Dios y es útil para todas esas cosas. Vamos ahora a 2 de Pedro 1, 19, 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí es donde sale la palabra, otras veces se usa la palabra inspirada, pero otra vez, no es inspirar,
La manera otra manera de traducir esto es: hombres hablaron lo que venía de Dios siendo cargados o llevados por el Espíritu Santo. Si quieren oír lo que suena el griego, dice: Alahupo neumatos hagios feromenoi el alesan apotheo anthropo. Así que lo que están diciendo es por eso yo no uso tanto el griego, ¿verdad? Porque Eso es segunda de no quiere Pedro, decir. ¿qué? Disculpa. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Al 21. Bien, así que hablaron, así que hombres hablaron, la palabra es lo que venía de Dios. Entonces la idea es que fueron, o sea, por el Espíritu Santo, siendo llevados por el Espíritu Santo. La palabra ahí de ser inspirado, de verdad es la palabra de cargar. Es la idea de los barcos cuando los vientos estaban soplando y los estaban moviendo, y los estaban llevando, ¿verdad? Así que la idea él habla del Espíritu, pero no habla de, ahí la palabra inspirada en sí no quiere decir que Dios sopló ni aliento ni nada de eso. Lo que es la palabra de cargar, la palabra feromenoi, ferry, es algo que, ¿verdad? El ferry que va de Mayagüez a Santo Domingo carga cosas. Así que ellos fueron llevados, cargados, por eso, por el viento santo, ¿no? Por el santo viento. Pastor, en inglés la palabra que usamos es que la más cerca en español sería que lo movió, como Exacto. que lo animó a que tomaran una decisión. Lo movió. O podemos pensar que un instrumento, ¿verdad? Que soplan o que es tocado, ¿verdad? Ese dinamismo, ese movimiento fue por el viento santo, ¿verdad? Porque el espíritu, esa palabra espíritu, voy a explicar esto. Es la palabra neumatos, que simplemente quiere decir viento. Así que el Espíritu Santo es el viento santo. Así que el viento santo sopló y cargó a los profetas, igual que el viento, ¿verdad?, que en el mar que sopla y mueve los barcos. Esa es la ilustración. Otra vez, hablando, ¿verdad?, de los profetas. Ahora, ¿qué hacemos con el Nuevo Testamento? Como segunda de Pedro 3, 15 al 16, porque aquí estamos diciendo que el Nuevo Testamento dice que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Aunque eso, ¿verdad?, no lo podemos de cómo incluimos el Nuevo Testamento en esos dos versículos. Pues, está segunda de Pedro, otro 3:16, 3, 15 al 16. Dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Es el 15. 15 y 16. Ahora viene el 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, como por ejemplo, ¿verdad?, la idea de la predestinación y todo eso que después en Romanos 8 y todo eso en Efesios, son cosas difíciles de entender. Y lo vamos a estudiar después y vamos a entenderlo un poquito mejor, pero vamos a ver qué difícil son de entender. Pero dice: los indoctos e inconstantes tuercen, eso se presta para malinterpretarse, como también las otras escrituras para su propia perdición, ¿verdad? Está hablando aquí de las otras escrituras. Así que están las escrituras que hizo Pablo y las otras escrituras que son todas partes de un mismo grupo. Porque la palabra otra es la palabra loipos, que significa el sobrante de una clase definida. La implicación es que las dos son partes de una misma clase, ¿verdad? Así que
tiene, ¿verdad?, los carros azules y todos los otros carros, ¿verdad? O los Toyotas y todos los otros carros. ¿Qué implica que los Toyotas son carros también? Así que, ¿verdad?, los indoctos en las epístolas de Pablo, igual que las otras escrituras, incluyendo a Pablo dentro de las escrituras. Así que implica que Pedro está reconociendo los escritos de Pablo como parte de las escrituras inspiradas por Dios, al mismo nivel que las del Antiguo Testamento. Así que eso es un versículo bien importante. Son los tres, diría que los más importantes. Vamos a ver otros más que son importantes también. 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, Es didáctico también. Primera, esas son didácticas. 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y Pablo está diciendo que él pensaba que lo que él estaba escribiendo era una representación precisa de las palabras del Señor. Así que él estaba reclamando, ¿verdad?, que lo que él enseñaba era eso. Apocalipsis 1:1-3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios, el testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que aquí vemos que Dios le habló a Jesucristo, que le habló al ángel, que le habló a Juan, que lo escribió en un papel. Así que voy una puerta a abrir. sí. Pero puede ser el mismo. Y además que no solamente está reclamando que es una palabra de Dios, está reclamando que hay una bendición especial, ¿verdad?, para aquellos que leen esta palabra de Dios, y en adición esas cosas se van todas a cumplir, ¿verdad? Así que todas esas cosas demuestran que Juan estaba completamente seguro que lo que él estaba escribiendo era la palabra de Dios, por lo tanto está haciendo ese reclamo. Más adelante dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. O sea, no solamente Dios se las reveló, sino que dijo: escribe esas cosas. O sea, le dio el mandato directo a Juan para que las escribiera. El pastor, perdone que ¿verdad? Apocalipsis siempre las iglesias como que le han cogido un temor y le han creado un clase de temor a los feligreses. En la iglesia que yo tuve 5 años, eso era el buco. Hasta que lo leí, el versículo 3 es maravilloso. Nos habla de que somos aventurados por leer estas escrituras. Y cómo podemos coger la iglesia y no enseñarle, ¿verdad? Porque el diablo no quiere que tengamos esa bendición. Yo me puse a enseñar acerca de profecía en la radio. Yo tenía un programa de radio donde yo combinaba las cosas más controversiales que no se puede imaginar: la religión, la política, y más de la política, de la religión, pues cogí de lo más controversial. Y una de las cosas que empecé a hablar era acerca de los últimos días, y particularmente estaba hablando de distintos puntos de vista en cuanto al rapto de la iglesia. Y usted sabe que yo había hablado de los homosexuales, yo había hablado de cosas de la política, había hablado hasta tenía algo donde decía que pasajes que hablan de España y Puerto Rico posiblemente en las profecías, Sí. cosas, y nunca había tenido ningún problema, pero yo me puse a hablar del rapto y llamaron a la estación y dijeron: si no sacan a esa persona de aquí, nosotros vamos a venir y vamos a piquetear la estación. Wow. Y casi me botan del aire por hablar del rapto. A mí me querían matar por el séptimo día. Yo tuve un programa también. Y cuando hablé del séptimo día querían picarme. Sounds like they're unsure of themselves.
Exacto, y entonces uno dice, wow, eso que tiene que ver, porque el rapto, lo que uno piensa del rapto determina mucho de que uno, cómo interpreta el libro de Apocalipsis, cuán importante es, ¿ves? Porque si ese libro no es, si no hay ningún chance de que nosotros experimentemos esas cosas, ¿para qué leerlo? Pero si hay un chance que vamos a experimentar esas cosas, Wow. debemos hacerlo, ¿verdad? Si no hay chance que pase un huracán categoría 5 por Puerto Rico, no hay mucho que dar, pero si hay chance que va a venir uno, Sí. debemos, ¿verdad? Comprar Estudiarlo. plantas, tener cisternas, placas eléctricas, ¿verdad? Ya la gente está preparada. Hay una gran Después, ¿qué diferencia. pasó? ¿Ves? Así que eso del rapto pues me sorprendió mucho. Ah, Sí, me se la rompe. eso fue, ¿verdad? un aside. Hay unos pasajes de problemas, lo pueden leer, hay uno que dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Parece que está dudando la inspiración de la Biblia, pero lo que sí está diciendo es que la Biblia no puede salvar si uno no acepta el testimonio que da de Jesucristo. O sea, la Biblia sola, nada más que obedecer lo que dice la Biblia, no puede salvar. Uno tiene que aceptar a Jesucristo. El aceptar a Jesucristo lo que salva, no es obedecer la Biblia. Y eso es básicamente lo que está diciendo. Y hay otros problemas para otros pasajes que a veces alguna gente trata de interpretar de otra forma. Podemos concluir de estos pasajes y vamos a tener que, como esto es tan importante, yo creo que la próxima vez nos vamos a cubrir un poquito más de eso y combinarlo entonces con el próximo capítulo que sigue este mismo tema. Más con carne. Sí, exacto, porque ya estamos entrando, ¿verdad? Más en lo que dice la Biblia en sí, pero otra vez, para poder hacer eso tenemos que ver cómo eso se conecta con el contexto general de la revelación de Dios, ¿verdad? Y cómo analizar eso. Así que hemos estado más o menos poniendo el fundamento para llegar a eso. ¿Qué podemos concluir de estos pasajes? Yo creo que podemos concluir 4 cosas. Número 1. Jesús le atribuyó una autoridad y permanencia absoluta al Antiguo Testamento, incluyendo el más mínimo detalle. Y el fundamento de esta autoridad y permanencia es el origen divino del Antiguo Testamento, que lo califica como palabra de Dios en forma escrita. Número 2. Los autores del Antiguo Testamento reclamaban en la mayoría de los casos estar conscientes de que lo que escribían era la palabra de Dios y que Dios estaba hablando a través de ellos. O sea, que ellos estaban conscientes de esto. Esto también es cierto en algunas ocasiones de los escritores del Nuevo Testamento. Ahora, yo creo que hay personas que escribieron Biblia sin estar necesariamente conscientes de lo que estaban haciendo. Pero Dios lo estaba haciendo y lo vemos por el resultado. Pero muchos de ellos sí estaban conscientes de lo que estaba pasando. Número 3. Los dos apóstoles principales, ¿verdad? Y yo creo que todos podemos reconocer que los dos apóstoles principales eran Pedro y Pablo. Reconocían el origen divino del Antiguo Testamento, la vimos en este pasaje en 2 de Pedro y 2 de Timoteo. Esto la hace segura, ese origen divino del Antiguo Testamento, como una luz en las tinieblas, y es útil para perfeccionar al hombre y producir buenas obras. Y número 4, por lo menos uno de los apóstoles reconocía el origen divino de los escritos de otro apóstol y los ponía a la par con los escritos del Antiguo Testamento. Y si los escritos de Pablo merecían esta clasificación, seguramente los de Pedro y los de Juan también merecían esta clasificación porque eran los apóstoles más originales, ¿verdad? Así que si solamente se menciona Pablo, pero Pablo era un apóstol posterior. Que del que estaba dándole esa atribución, ¿verdad? O sea, si era Pedro el que está diciendo que los escritos de Pablo estaban en esa categoría, pues entonces ese escrito de Pedro que dice eso también debe estar en esa misma categoría. Unas preguntas, que vamos a llegar a la siguiente. Unas preguntas, comentarios, críticas.
pues continuaremos la próxima.